Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Misterios y Nueva Conciencia. El día de hoy traemos la segunda parte de las fotos de Laura, pero esta vez también, aparte de ver la energía de los objetos, vamos a ver el aura de algunos maestros espirituales altamente evolucionados. Son auras realmente impresionantes. A uno de ellos incluso se le puede ver como una especie de corona en la cabeza, algo realmente fabuloso e impresionante. No te lo puedes perder, así que quédate a ver estas impresionantes imágenes. Comenzamos. Misterios y Nueva Conciencia. Y arrancamos rápidamente con el aura de un maestro espiritual y pues podemos ver aquí realmente cómo se ve el aura bastante luminosa, bastante pura y sobre todo bueno de color dorado, ya que el color dorado tiene mucho que ver con la espiritualidad. Podemos ver que se ve de color amarillo y en la parte de abajo un poco de color anaranjado. Según las interpretaciones del aura del señor Lobsang Rampa, una persona que tenía mucho conocimiento acerca de esto, él menciona que un amarillo dorado indica que su poseedor está dotado de una naturaleza muy espiritual. Todos los grandes santos, por ejemplo, tienen halos de color alrededor de sus cabezas. Recordemos que esto no tiene que ver en lo absoluto con ninguna religión, sino más bien con la evolución espiritual. En el caso específico, por ejemplo, de los católicos, no importa si esta persona había alcanzado ese grado espiritual o no. Si la religión lo consideraba como un santo, lo dibujaban de esta manera, con un halo de color amarillo. Y a mayor espiritualidad, más brillo de aquel amarillo dorado. En este caso, este maestro, que realmente no sé quién es, solo sé que son maestros hindús que trabajan mucho en la espiritualidad allá en la India, bueno, tienen este halo de color amarillo. También sabemos que un amarillo anaranjado, que es en el caso de este señor, aunque no demasiado, es un color muy deseado. Se dice que esta persona denota dominio de sí mismo y posee diversas facultades y virtudes, por supuesto espirituales. Un poquitito más adelante vamos a ver a este otro maestro espiritual, en el cual se le ve una especie de coronilla en la parte de la cabeza. Aquí podemos ver una foto con la misma cámara Kirlian y esta foto no tiene demasiada forma, pero bueno, es una foto de el agua y así es como se vería el agua con esta cámara Kirlian. Recordemos que estas técnicas cuando son con objetos varía un poco. Podríamos decir que esto que vemos aquí sería el etéreo o la energía que proyecta el agua, a diferencia de las personas, que ya sería como que un grado más avanzado, el aura. Aquí podemos ver la energía del agua. Podemos ver la fotografía de una plantita, incluso tiene una pequeña flor en la parte de arriba, y cómo proyecta la energía hacia afuera en esta foto con la cámara Kirlian. De nuevo podemos ver otra foto en la oscuridad de esta energía. Y bueno, en esta ocasión son unas manos que se proyectan como una especie de vidrio, se ponen de esa forma y así es como aparece la foto de esta energía. En este caso tenemos maíz. Este maíz, bueno, del lado izquierdo sabemos que está crudo y del lado derecho está cocinado. Vemos cómo se pierde un poco la proyección de esta energía cuando se cocinan los alimentos. Ahora a continuación podemos ver más alimentos. Sabemos que es una pera la del lado izquierdo y el lado derecho una cebolla y pues ahí están los resultados para que los observes. Eso es algo que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios del video anterior que subimos y era con referente a la carne. Y bueno, podemos ver aquí un pedazo de carne. Este pedazo de carne ya está cocido y ese es como luciría o como proyecta la energía. Por ejemplo, si comparamos este pedazo de carne con la cebolla que teníamos anteriormente, se puede ver o notar fácilmente que la cebolla parece que desprende mucha más energía. Todos los vegetales que están crudos siempre desprenden muchísima energía. Ahora sí, vamos a ver a este maestro espiritual que te mencionaba al principio. Su color es realmente fascinante. Aquí lo tienes.
Podemos ver, este también es un maestro espiritual, es un yogi, es alguien de la India, y podemos ver su alta evolución dentro de la conciencia, dentro del espíritu. Y esto se nota, bueno, por el color intenso dorado que tiene en la parte de arriba de su cabeza, combinado también con una especie de naranja. En este caso el naranja está también un poquito más recalcado, y bueno, parece que tiene como una especie de puntos alrededor de su cabeza que estarían formando como una corona alrededor de él. Esto indica, bueno, su alto grado espiritual. Este tipo de personas son gente bastante considerada con sus semejantes, son seres realmente humanos y hacen todo lo posible para ayudar a los demás. Esto también podría estar relacionado con el chakra de la coronilla. Sabemos que el chakra de la coronilla es un chakra que se encuentra por encima de la cabeza. El señor Rampa, en su libro La sabiduría de los antepasados, dice lo siguiente: este chakra también es conocido por el nombre de loto de los 1000 pétalos, y un clarividente lo ve brotando de la cima de la cabeza como si fuera una fuente de luz de oro, y todos los pétalos alrededor de la base son de todos los colores imaginables. Podría ser que, bueno, estos puntos se refieran justamente a eso de lo cual habla el señor Rampa. También esta foto me recuerda mucho a algunas fotos de algunos santos, incluso de la Virgen María. Aquí te la pongo en la pantalla, en la cual se observa una corona con una especie de círculo de puntos o de estrellas de este mismo color o de un color similar al que vemos en la foto. Parece que, bueno, todos los santos reflejan esta sabiduría o este alto grado espiritual con esta corona que se ve en la cabeza. Como ya sabemos, a todos los santos, incluso a la misma Virgen de Guadalupe, en las fotos que podemos ver, se les dibuja como una especie de halo de color dorado alrededor de ellos, y esto simboliza, por supuesto, la pureza espiritual. Mientras más amarillo, más dorado, más intenso sea el color de esta energía, el color del aura, mayor es su grado espiritual. Te recuerdo que estas fotos son reales, tomadas con una cámara Kirlian, una cámara especial que se inventó por unos alemanes. Y bueno, aquí está el resultado. Más adelante vamos a ver otro último maestro espiritual que tiene un color distinto a estos dos anteriores que vimos. Bien, aquí tenemos también una foto tomada con la misma técnica, pero este caso es de un girasol. Aquí tenemos también esta flor, en este caso es una rosa, y también cómo proyecta esta energía. Vamos a ver al último maestro espiritual. Como podemos observar, este maestro tiene un aura bastante diferente, el color a los anteriores, y este es como un aura de color morado, color violeta, combinado con un poco de añil, quizá bastante blanca, bastante pura. Y según el señor Rampa, una persona que tiene este tipo de colores son personas que tienen bastante profunda una convicción religiosa o disciplina religiosa. Esto tiene que ver con el interior, no como muchos que lo dicen de labios para afuera, sino que realmente es una convicción y una disciplina religiosa muy profunda. En este caso también es un maestro de la India, y pues habla de que él es un maestro religioso realmente entregado, en este caso en la India. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Realmente es difícil encontrar fotos de maestros espirituales con una cámara Kirlian, pero bueno, aquí están estos tres, espero que te hayan gustado. Si te perdiste el video anterior de la cámara Kirlian, te lo dejo aquí en la descripción. También mis redes sociales, te dejo mi canal de meditaciones guiadas exclusivas, donde damos meditaciones para viajes astrales, para dormir, para toda clase de cosas espirituales. Y pues sin más por este video, gracias por estar aquí y nos vemos pronto.